Bueno, Ecuador. Veo de presidente, he visto que queda Noboa de derecha. Va a haber muchos problemas de inseguridad, va a seguir la inseguridad en Ecuador terriblemente. Está muy difícil de combatirla. Él va a tratar de hacer lo que más pueda, pero es difícil. O sea, no pidan mesías, porque no los hay. Hay problemas tan graves en estos países, en nuestros países, que no es fácil ni de la noche a la mañana. Necesitarían un Bukele, pero para llegar a que se dé un Bukele es muy difícil. Es muy difícil porque se tienen que alinear muchas circunstancias para que se den. Entonces, económicamente, políticamente, inseguridad va a estar muy difícil y corren peligro varios de los candidatos. Se los vuelvo a decir, corren peligro los candidatos. Entonces he visto que queda de presidente para Ecuador a Daniel Noboa. Ecuador está en estado de conflicto armado interno ante la amenaza de las bandas criminales. El ejército ha tomado el control en esa guerra contra el narco y las calles han sido militarizadas. La población vive aterrorizada por las acciones del crimen organizado. La normalmente concurrida Plaza Grande, el corazón del casco antiguo de Quito, ha amanecido este miércoles así, vacía, sin gente, fuertemente custodiada por policías y rodeada de vallas para proteger al Palacio Presidencial de Carondelet, la sede del gobierno de Ecuador, después de que su presidente, Daniel Noboa, decretase el martes el conflicto armado interno para combatir al crimen organizado, al que ha declarado como un objetivo terrorista y un objetivo también militar. Esto después de 3 días consecutivos visible del más reciente capítulo de enfrentamiento entre el Estado y las bandas que operan en el país, convertido en los últimos años en el país más violento de América Latina en medio del auge del narcotráfico. Una crisis que en las últimas horas incluyó motines en al menos 7 cárceles con secuestro de decenas de guardias penitenciarios, saqueos en varias ciudades, la fuga de prisión de 2 líderes de las bandas más peligrosas del país y varios muertos. El presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace menos de 2 meses, declaró al país en conflicto armado interno y pidió a las Fuerzas Armadas restablecer el orden. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas. Aquí te explicamos 3 claves que ayudan a entender qué implica esta escalada en la crisis de violencia e inseguridad que vive Ecuador. El decreto del presidente Daniel Noboa deja claro que Ecuador entró en una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado. Al declarar al país en conflicto armado interno y nombrar como grupos terroristas a más de 20 bandas criminales, intervienen las Fuerzas Armadas. Ahora esas bandas son un objetivo militar y el decreto ordena realizar operativos militares para neutralizarlas. Esta medida, que ha sido apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas en el país, llega en respuesta a una serie de incidentes ocurridos tras conocerse la fuga de prisión de Adolfo Macías, alias Fito. Macías es el líder de los Choneros, una de las organizaciones criminales más poderosas, incluida en la lista de grupos terroristas. Tanto los Choneros como el resto de bandas que operan en el país tienen en las cárceles sus principales centros de mando y operaciones y han protagonizado episodios de extrema violencia que han dejado centenares de muertos en los últimos años. En este último episodio hubo amotinamientos en al menos 7 cárceles con decenas de guías penitenciarios tomados como rehenes. En este contexto también aprovechó para fugarse otro líder mafioso, Fabrizio Colón Pico, alias El Salvaje, jefe de los Lobos, que es otra de las bandas. Según expertos en seguridad del país, esto solo puede ocurrir por la colusión de un sistema carcelario en crisis. Recordemos que Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha agravado especialmente en los últimos 3 años y en 2023 batió su récord histórico de homicidios con 7.878, convirtiéndose en el país más violento de América Latina. Una de las principales razones es que ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, lo que ha fortalecido a las más de 20 bandas criminales que operan en él, según varios reportes, en coordinación con carteles de Colombia y de México. Según la organización Inside Crime, experta en crimen organizado, Ecuador es el segundo país en América Latina después de Colombia con más incautaciones de cocaína, lo cual también aseguran expertos es un indicador de cómo se ha expandido el negocio ilegal en el país.
país. Este auge del narcotráfico y el dinero que genera ha permitido a las bandas expandirse y también infiltrar las instituciones a través de la corrupción, según explican expertos como el politólogo Andrés Chiriboga. Recientemente el caso Metástasis, el mayor operativo contra el narcotráfico y la corrupción llevado a cabo por la Fiscalía del Estado, mostró cómo el narco está metido en la justicia, en la política y hasta en las Fuerzas Armadas del país. Daniel Noboa llegó al poder el pasado 23 de noviembre, por lo que solo lleva un mes y medio en el cargo y no ha tenido tiempo de aplicar los principales puntos de su programa. Sus propuestas más relevantes, que le valieron el apoyo mayoritario de ecuatorianos en las urnas, se centraban en la economía y sobre todo en la seguridad. Prometió impulsar reformas profundas en las cárceles con un sistema de segmentación que permitiera aislar a los presos más violentos y peligrosos, pero hasta ahora la estrategia de seguridad ha sido más reactiva que planificada. Noboa, de 36 años, tiene poca experiencia en política y llegó sorpresivamente al poder en las elecciones anticipadas de 2023 sin un partido de grandes bases. Una de las críticas que se ha hecho a su gestión es que su gabinete aún no cuenta con un ministro del Interior, un cargo clave para el tema de seguridad. Así es, Rafael, nuevamente lo volvemos a reportar y es que más de 3.000 efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas están desplegados buscando a alias Fito, a Adolfo Macías, que se conoció su fuga apenas este domingo. No está claro cuál fue además el día exacto o la hora exacta de su fuga del centro regional, de la cárcel regional de Guayaquil, en los exteriores de esa ciudad. Además, Rafael, existe ahora mismo un decreto de estado de excepción al que el presidente de la República, Daniel Noboa, se ha visto obligado a firmar luego de que tras esta fuga se generaron algunos hechos violentos y también incidentes, tensión en al menos 6 cárceles del Ecuador, con toma incluso de algunas retenciones de guías penitenciarios dentro de las prisiones, y hasta el momento la situación no está del todo controlada. Esta repercusión que ha tenido la fuga de alias Fito también ha generado las críticas de los ciudadanos, de los expertos en materia de seguridad, de analistas políticos en el país, que han arremetido en contra del gobierno de Daniel Noboa al cuestionarlo por no poder manejar una crisis de seguridad y sobre todo no poner en el control para un reo de tanta peligrosidad como el líder de la banda de los choneros, que como tú bien lo decías, está vinculado al tema del narcotráfico y el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos y México, con vínculos con el cartel de Sinaloa y también con el Frente Oliver Sinisterra en la frontera colombiana. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la República en un mensaje muy corto al país, donde dijo que el crimen organizado no va a amedrentar a su gobierno. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Y bien, Rafael, esto se da en medio también de un toque de queda, porque el decreto de estado de excepción incluye un toque de queda que arranca en poco tiempo más, a las 11 de la noche, hora local, y terminará a las 5 de la mañana, Rafael, donde habrá algunas restricciones a la movilidad, pero no para los sectores de los servicios básicos, sectores productivos, hospitalarios, es decir, para todo lo que implica el funcionamiento normal de un país. Pero las personas tendrán que, a partir de las 11 de la noche, no salir de sus casas si no es necesario. Eso es lo que implica el toque de queda. Por los próximos 60 días se ha establecido este decreto de estado de excepción, que, como hemos visto, Rafael, son varios los que se han emitido desde el gobierno anterior, también desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno, y que son cuestionados porque no resuelven del todo el problema de seguridad en los centros carcelarios y en las calles.